Una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los hermanos y a todas las hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios nuevamente están aquí dispuestos para poder participar del estudio que hoy vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando una serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea al ser humano, sino toda la gloria sea dado a Cristo el Salvador completo del pecado. Estamos en el estudio número 378 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo, o salvación por medio de la fe verdadera y la gracia de Dios. El objetivo de este estudio es comprender realmente cómo un verdadero cristiano puede vivir por fe, porque la palabra de Dios asegura de que en todos los tiempos los justos vivieron por fe, y en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, necesitamos vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa vivir conectados a Cristo por medio de la fe y permanecer en Cristo en una vida nueva, en una vida espiritual. Mantenerse firme dependiendo de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hemos venido estudiando hasta aquí la obra del Espíritu Santo por el pecador o en favor del pecador, trabajando día y noche, llamando a los pecadores para llevarlo a Cristo por medio de su palabra, por medio de su ley, por medio de los mensajeros, por medio de las iglesias, los ministerios, las congregaciones, todos los medios donde se predica, se enseña la palabra de Dios, son medios que Dios utiliza para llamar al pecador al arrepentimiento, para llamar y llevarlo al pecador a Cristo, para recibir la salvación por fe y gracia, por medio de una entrega completa y total sin reservas, para empezar una vida nueva, un cambio de vida, una vida espiritual. Pero así inicia la salvación en Cristo Jesús. Todo el que verdaderamente dice ha aceptado a Cristo, ha experimentado el arrepentimiento, ha experimentado los 12 pasos de la conversión y el nuevo nacimiento o la justificación, entonces ahora está en el inicio de la vida cristiana. Su vida cristiana tiene el verdadero fundamento, la roca Cristo Jesús, la justicia de Cristo. Ese es el fundamento. Pero ahora la gran tarea es todos los días renovar esa consagración, renovar ese voto, renovar esa entrega sin reservas y perseverar en Cristo cada día, cada hora, cada minuto, para que nuevamente el hombre carnal, el yo, no se levante, para que el hombre carnal no vuelva otra vez a las cosas de este mundo, para que el yo no dé lugar al pecado. Es mantenerse ocupado en la salvación, mantenerse ocupado en la salvación de uno mismo y en la salvación de los demás. Una vida de servicio no dará tiempo para que el egoísmo no se levante otra vez. La única forma de poder frenar, dominar y no dar lugar a la vida egoísta del hombre viejo es mantenerse en el servicio
de predicar, de enseñar, de sanar enfermos, obra médico-misionera, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Pero mientras el creyente verdadero viva por fe así en este mundo, siempre estará expuesto a ser tentado. La tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Y se cede a la tentación cuando uno pierde fe en Dios, cuando uno se aparta de Cristo confiando en su propia suficiencia o sabiduría, o confiando en el mundo, o confiando en otras personas. La confianza, la fe tiene que ser una fe firme, una fe inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo, para no volver a caer otra vez en las cosas de este mundo. Vivimos en un mundo materialista. Al ser humano carnal, egoísta, como es natural, le gusta educarse en este mundo. Le gustan los títulos, las profesiones. Le gusta tener una actividad con el fin de tener casa, dinero. Al ser humano educado le gusta tener negocios, empresas. La vida del ser humano egoísta es ganar, poseer, tener. Estamos en una cultura de economía industrial. Satanás ha llenado el mundo de industrias, de fábricas. La economía del mundo es ganar sin sudar. Mientras la palabra de Dios dice que espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan. Pero esta solución para el pecado que Cristo ha provisto al principio ha sido desechado. Pero la Biblia también nos enseña de que esta forma de economía del mundo, aparentemente hoy sólido, pronto terminará en hambre. El mundo llegará a sufrir hambre, miseria, dolor, enfermedad por la contaminación. El libro de Apocalipsis nos dice, la profecía, que el hombre es el que está destruyendo la tierra y el hombre se está destruyendo también a sí mismo. Porque el principio del egoísmo es la destrucción. Egoísmo significa destrucción. Por eso la salvación que Cristo ha provisto es salvarnos primeramente del egoísmo, del corazón egoísta, de la mente egoísta. La educación de este mundo prepara para ser egoístas y para propósitos egoístas. Es imposible que Satanás, con la educación del mundo, pueda preparar para predicar el Evangelio. Un enemigo de Dios no puede preparar siervos para predicar la liberación del egoísmo. Eso es imposible. Entonces la economía del mundo es una economía satánica, dado para destruir la imagen de Dios, el carácter de Dios. La imagen de Dios, el carácter de Cristo, está desapareciendo en la humanidad, para lo cual el mundo ha generado toda clase de actividades y contaminación que producen estrés y toda clase de problemas mentales. En otras palabras, el egoísmo es adorar a la bestia y tener su imagen y su carácter de la bestia, un carácter terrenal, un carácter del mundo. Mientras, por otro lado, Dios nos ofrece su economía. La economía de Dios está en la tierra.
el ABC de la educación. La agricultura es la verdadera educación. Es sudar para comer. Y Dios ha dispuesto en el plan de salvación restaurar al hombre al estado original por medio de la creación, por medio del nuevo nacimiento. En la conversión, en el nuevo nacimiento, el creyente debe nacer con el amor de Dios, para que no continúe con ese amor egoísta. Por eso el corazón del justo buscará la riqueza celestial, lo que no se ve, y todo buscará solamente por fe. Así que el hombre carnal egoísta busca las cosas terrenales. El hombre espiritual, el justo, con el amor de Dios en el corazón, busca la riqueza celestial, los tesoros imperecederos. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, habló muchísimo acerca de la economía del mundo. Podemos encontrar una de las declaraciones en el libro de San Lucas, capítulo 12, el verso 13 hasta el 49, hasta el 50. A Jesús le dijo uno de la multitud. Multitudes, dices, le seguían a Jesús en aquel tiempo. Y uno de ellos se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre, del cual la Biblia no da su nombre, había aceptado seguir a Jesús, había aceptado el llamamiento, había comprendido el Evangelio, pero amaba las cosas de este mundo. Tenía un corazón egoísta, un corazón de avaricia, y quiso utilizar a Jesús como un juez. Quiso utilizar a Jesús como un hombre que dé negocios para beneficiarse económicamente. A este hombre no le faltaba nada, pero él quería tener más. Egoísmo es tener cada vez más y más y más. Por eso Jesús le dijo: Señor, tú eres maestro, tú eres juez, tú tienes poder. Ayúdame, Señor, a partir la herencia con mi hermano. Di a mi hermano que me dé la parte de la herencia. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús no aceptó. Jesús no vino al hombre, al ser humano, a amontonarle riquezas, a bendecirle con bendiciones materiales. Hoy el evangelio falso, pervertido, enseña como que Dios le va a bendecir. Muchos hacen falsos llamamientos y dicen: si aceptas a Cristo, Dios va a bendecir tu trabajo, tu dinero, tu casa, tus bienes, tu estudio. Si Jesús estuviera en esta tierra, respondería como a este hombre que quería que Jesús le parta la herencia, aunque era una cosa justa, buena, pero era para satisfacer la avaricia, el egoísmo, el deseo de las cosas terrenales. El Evangelio no trae riqueza terrenal, no trae bendición terrenal.
El Evangelio más bien es el camino para liberar al ser humano de las riquezas, de los tesoros, de las comodidades, de las ataduras, de la esclavitud de este mundo. Es contrario a la mente humana. El Evangelio lleva a las riquezas eternas, a las riquezas imperecederas, a las riquezas que el orín y la polilla no corrompen, a los bienes que no se acaban. Es la salud física, una mente poderosa y una vida espiritual. Ese es el objetivo del Evangelio. ¿Y qué más dijo Jesús? El verso 17. Y el hombre rico dice, o también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos, mis riquezas? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El que tiene siempre quiere más y quiere guardar, quiere acumular, quiere reservarse para el futuro. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. La salvación, el Evangelio trae riquezas eternas, riquezas imperecederas, riquezas de arriba, no riquezas terrenales. El que acumula, el que trabaja, como se dice comúnmente, el que se mata trabajando en este mundo, el que se mata estudiando en este mundo para tener una profesión, está buscando la ruina, la destrucción de su vida. La vida del hombre no consiste en los bienes de este mundo, porque no sabe en qué momento le llegará la muerte. Y además todas las actividades de este mundo destruyen la vida física, dan una muerte lenta, producen dolor. El estudiante se quema las pestañas estudiando todas las noches, sacrificando la salud física y mental. El trabajador muchas veces trabaja día y noche y sobre tiempo, y el trabajo le va a traer consecuencias. ¿Y de quién será lo que ha acumulado? Eso es lo que Jesús presentó claramente cuando estaba en esta tierra. Jesús, el verdadero Salvador, el verdadero Dios, es un Jesús radical. Cuando Judas vino a Jesús sin ser llamado, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, Judas, yo no tengo negocio, no tengo empresa, no tengo dinero, no tengo sueldo, no tengo casa, le dijo. No tengo nada para darte ni para pagar. No ofrezco ningún beneficio terrenal, ningún pago terrenal. Las zorras tienen cuevas, le dijo, las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. Pero hoy los falsos maestros, como dice la Biblia, los lobos que se han levantado dentro de las congregaciones, ofrecen lo contrario. Pero Jesús no le rechazó a Judas, sino le dio la oportunidad de salvación. Así hoy también las iglesias, las congregaciones, están llenos de feligreses que vienen por el afán de la bendición, del dinero,
de beneficios. Pero Jesús le dice, el verdadero cristiano no tendrá nada de eso, tendrá mucho más que eso. En el verso 22 Jesús sigue diciendo, digo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Jesús a los discípulos les abrió los ojos y les dijo que no se preocupen, que no se afanen por la comida, el vestido. Les dijo considerad los cuervos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? Es decir, si uno se afana en las cosas de este mundo, no va a poder aumentar a su estatura espiritual nada. Será en desmegro, será más bien para que disminuya su vida espiritual. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen y no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón, que fue tentado por las riquezas de este mundo, no llegó a ser ni como los lirios. A la final terminó diciendo, todo es vanidad. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y que florece, y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué necesita? Fe. El justo vivirá por la fe. Y si uno vive conectado, unido a Cristo por fe, el Espíritu Santo obrará en el creyente y dirigirá su vida, y todas sus necesidades, dice, serán suplidas. Vosotros, pues, no os preocupáis por lo que habéis de comer, les dijo Jesús, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud por el futuro, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los que no conocen a Dios ni tienen esperanza. Ellos son los que buscan y se afanan por las cosas de este mundo, porque son del mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el verso 33 Jesús les dijo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios les enseñó a invertir como mayordomos bajo la dirección del Espíritu Santo, a vender todo lo que uno tiene con la sabiduría de Dios para poder dar limosna. ¿Qué es dar limosna? Dar limosna es regalar, dar de gracia. Dar de gracia la palabra de Dios. Dar de gracia la luz. Dar de gracia a Cristo la salvación. Por eso el Señor dijo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y de cierto os digo que los ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurado, dice aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes.
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El mayordomo fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel? Hemos venido estudiando ya. Para ser mayordomos fieles, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuevamente ser hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Renuncia de todo lo que uno tiene, entregar nuestra vida para recibir una vida nueva, entregar todos nuestros bienes, todas nuestras pertenencias, todas las riquezas de maldad, para recibir nuevamente, para ser administradores en nueva vida espiritual, mayordomos, administradores. El verdadero cristiano, con el carácter de Cristo, con un corazón de amor, ya no con corazón egoísta, lleno del Espíritu Santo, se torna en un mayordomo administrador. Todo lo que ahora el cristiano tiene ya no es de él. El 100% es de Dios. Su vida también espiritual es de Dios, no es su vida. Solamente su vida carnal, con su preparación humana, es del hombre carnal. Pero esa vida carnal debe estar como en la cruz, debe estar subyugado, cada día debe menguar, cada día no debe tener parte en la vida espiritual, en la vida religiosa. El cristiano espiritual es mayordomo y será bienaventurado, feliz aquel mayordomo que hace, dice, prudente, sabio, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé el alimento a los hambrientos, es decir, el alimento espiritual, el mensaje de la justificación por la fe, el último mensaje. Y Jesús, hablando del egoísmo, de las riquezas y del amor al mundo, terminó diciendo así, verso 49 al 53 de San Lucas capítulo 12. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Qué es lo que ha traído Jesús a esta tierra? Fuego. Por eso Juan Bautista decía, viene tras mí uno que les bautizará en fuego. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Así Jesús claramente presentó el verdadero evangelio, la verdadera salvación, la verdadera vida cristiana, la verdadera forma de seguir a Cristo renunciando a todo. Este evangelio verdadero producirá disensión. Renunciar al egoísmo y a las cosas terrenales producirá disensión en la familia. El evangelio, dice, para muchos será escándalo, será locura, porque 2 aceptarán en la familia y 3 estarán contra él. O a veces el padre aceptará, el hijo estará contra el padre, porque el padre no querrá hacerlo estudiar. Pero en algunos casos el hijo aceptará y el padre no querrá invertir sus riquezas para predicar el evangelio. Y así sucesivamente se producirá disensión en la familia, y luego en la iglesia, y luego en el mundo. En el mundo hoy las religiones están divididas. Esa división no tiene ningún valor. Este evangelio solamente
dividirá en dos clases de personas en este mundo: los de Dios y los del mundo, los de la carne y los del espíritu, ovejas y lobos, fieles y infieles, iglesia militante y iglesia triunfante. Los cristianos llenos del amor que darán el fuerte pregón con el carácter de Cristo, y los cristianos profesos, indiferentes, tibios, con la imagen de la bestia, con el carácter de la bestia, con un carácter humano, que también querrán dar el fuerte pregón y no podrán. Porque hoy el predicar el Evangelio se está haciendo más difícil cada vez. Entonces, por eso estamos estudiando este estudio. Y hemos aprendido la lección valiosa. Solo el Espíritu Santo, dice, de Dios en el corazón, puede retirar la avaricia, el egoísmo, la codicia, los deseos de este mundo. Cristianismo no es liberar al hombre con leyes, imponiendo leyes, con mandatos, diciéndole al cristiano: deja el mundo, renuncia a tu trabajo, renuncia a tu estudio, deja tu trabajo, deja tu casa, deja tu ciudad. Ese es el evangelio pervertido. La verdad, Satanás lo ha tornado difícil para el hombre carnal, porque sabe Satanás que el hombre carnal, sin vida espiritual, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la gracia, sin el amor de Dios en el corazón, no podrá dejar. Entonces en vano le coloca la carga el líder, el pastor, el misionero. En vano el pastor, el misionero dice: trae ofrendas, trae diezmos, trae donativos. No va a traer, y si trae, traerá la sobra. No, cristianismo, amor es primeramente renunciar a nuestra vida egoísta, a nuestro corazón egoísta, a nuestra mente egoísta, y renunciar y entregar a Cristo en el nuevo nacimiento, en el bautismo, todo lo que uno es y todo lo que uno tiene. San Lucas 16:33 es claro. Jesús dijo: el que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere ser mi hijo, el que quiere tener la salvación, ¿qué dijo? Renuncia a todo lo que posee, a todo lo que tiene. Así empieza una vida cristiana con un verdadero fundamento sobre la roca, para que nada pueda apartarlo del amor de Cristo. Por eso Pablo dice: ¿los tiempos difíciles nos apartarán de Cristo? No, dice. ¿El hambre nos apartará? No. ¿Espada nos apartará? No. ¿Persecución nos apartará? No. ¿La enemistad de la familia, la separación de la familia nos apartará? No. El creyente lo único que tiene que hacer es obedecer a su conciencia santificada, obedecer al Espíritu Santo, obedecer al amor que le constriñe, a ese vivo ardiente deseo de compartir, de enseñar, de administrar los bienes para salvación de las almas. La iglesia primitiva, hemos leído, aunque era pobre, invirtieron, dice, todos sus bienes para salvar almas. Esa es la vida cristiana. Ahora sí, dice, para esos creyentes, la vida eterna ya empezó, la vida del cielo ya empezó, el gozo, la paz, el reposo, la alegría ya empezó en este mundo. No necesitamos esperar entrar al cielo o estar en la nueva tierra. La nueva tierra tiene su anticipo, empieza en esta tierra. La vida del cielo empieza en esta tierra. La salvación empieza al aceptar a Cristo. La vida eterna empieza al tener a Cristo. Por eso Juan, el apóstol, entendía esto. Por eso en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo, que es el amor, no tiene la vida eterna.
Sigamos entonces nuestro estudio. Hoy vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 561. También está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 303. Dice así: tiene que convertirse en una fiel centinela de sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos, si quiere controlar su mente e impedir que los pensamientos vanos y corrompidos le manchen el alma. El cristiano, su parte ahora es vigilar, es orar, es estudiar, confiar, para que sus sentidos no se desvíen, para que su vista no se desvíe hacia las cosas de este mundo, para que su oído, sus gustos, no le extravien, porque el ser humano carnal vive para complacer su vista, vive para complacer lo que escucha y vive para complacer sus gustos. Pero el verdadero cristiano vigila y se somete al Espíritu Santo. Solo el poder de la gracia puede llevar a cabo esta obra tan deseable. Usted es débil en cuanto a eso. El ser humano, carnalmente, humanamente, es débil. No va a poder dominarse, no va a poder controlarse, no va a poder evitar las cosas de este mundo, lo que ve, lo que escucha y lo que le gusta. Imposible para el hombre carnal, dice Romanos 8:7. Pero solo por el poder de la gracia y el poder del Espíritu Santo puede ser, dice, manejado, dominado, frenado el hombre carnal egoísta, el hombre viejo que debe morir cada día. Y el hombre espiritual se deleitará en las cosas eternas, en las riquezas imperecederas. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 302. Deben apartarse del terreno encantado de Satanás y no permitir que sus mentes se alejen de la lealtad a Dios. Hay que apartarse del terreno encantado de Satanás. ¿Dónde está el terreno encantado de Satanás? Los estudios de este mundo, los trabajos de este mundo, la vida de la ciudad, y todo lo que nuestro ojo ve, todo lo que nuestro oído escucha. El oído escucha las ofertas, los ofrecimientos, las ventajas de este mundo. Pero ese es el terreno encantado de Satanás. La única forma de poder liberarse del egoísmo es dedicarse en el servicio de Cristo, seguir a Cristo por donde quiera que va, para mantenerse leales a Cristo. Por medio de Cristo pueden y deben ser felices y adquirir hábitos de dominio propio. Hasta sus malos pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, y sus sentimientos bajo el control de la razón santificada y la religión verdadera. No se les dio la imaginación para que se descarriara y anduviera por donde le da la gana, sin que hagan ningún esfuerzo para la restricción o la disciplina. El hombre nuevo, el hombre espiritual, debe ser disciplinado. Y el hombre viejo debe ser puesto en jaque, freno del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 35. Es cierto que algunos podrán ver su insensatez y arrepentirse cuando caen en esos males de este mundo. Dios puede perdonarlos, sí, pero han herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. El poder de discernir, que siempre debe ser mantenido aguzado y sensible para distinguir entre lo correcto y lo erróneo, en gran parte se destruye.
¿No son rápidos para reconocer la voz guiadora del Espíritu Santo o para discernir los engaños de Satanás? Demasiado a menudo, el tiempo de peligro, caen en la tentación y son alejados de Dios. Al final de su vida, amante de los placeres, es la ruina para este mundo y para el mundo venidero. Vivimos todavía, dice, en un mundo donde el mundo atrae, donde el mundo encanta, donde el mundo llama, pero solo gracias al Espíritu Santo y a la gracia de Dios obrando en el creyente, uno puede ser guardado, porque el hombre viejo querrá levantarse cada momento, pero solo la gracia de Dios puede liberarnos. Por eso Pablo en Romanos 6:14 escribió y dijo: el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará, no tendrá poder. Palabras de vida del Gran Maestro, página 36, dice: los cuidados de este mundo, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. ¿Qué cosa Satanás utiliza para conquistar a los cristianos verdaderos, a los hombres espirituales, si es posible a los escogidos? ¿Qué cosa utiliza Satanás? Los cuidados de esta vida. ¿Cuáles son los cuidados de esta vida? El afán por la comida y la bebida y el vestido y la casa. Satanás utiliza las riquezas. Ofrece pagar buenos sueldos, buenos dividendos, buenas ganancias en los negocios, buena ganancia en cualquier actividad de esta vida. Entonces los incautos se dedican y dicen: yo trabajo y me gano la vida honradamente. Es posible que sea sincero el cristiano, pero está en las trampas de Satanás. Satanás, así como la araña teje sus telares para entrampar al insecto, así lo está entrampando. Y cuando llegue el momento de desprenderse, será demasiado tarde, dice. Sus bienes, sus casas, sus empresas lo aplastarán, dice, en el momento en que desee desprenderse, y cuando desee utilizar para predicar el Evangelio, será demasiado tarde. Y Satanás utiliza los placeres. Tienes que gozar, dice, en la vida. Tienes que utilizar tu dinero para comer, beber, vestirte, vivir bien. Disfruta de la vida. Así los entrampa. Para eso tienes que estudiar, trabajar, dice. Ahí está. Satanás está en el juego de la vida para conquistar al cristiano. Se nos da la amonestación. El apóstol Juan en 1 Juan 2:15 al 16 ya nos amonestó. No amáis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y Jesús había dicho: donde está su tesoro, allí está su corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es de Dios, mas es del mundo. La concupiscencia de la carne. El ser humano carnal nace por naturaleza con el deseo de provisionar para la carne, acumular para la carne, juntar para la carne. Pero el hombre espiritual, su mente, su interés está en el cielo, en Cristo, en las riquezas imperecederas. Aquel que lee el corazón de los hombres como un libro abierto dice, San Lucas 21:34, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. ¿Cuáles son los cuidados de esta vida?
que hemos aprendido son el afán todos los días de salir a buscarse la vida, la comida, la bebida, el sustento. Así los entrampa el enemigo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted, hermano, hermana, joven, señorita, si usted cree que es cristiano, ha entregado su vida y todo lo que tiene a Cristo, aquí tenemos la advertencia, comenzando de mí mismo. Si volvemos a ocuparnos en las cosas de este mundo, o si persistimos en las cosas de este mundo, seremos traspasados por muchos dolores. ¿Cómo? Todos los que trabajan en este mundo saben. Muchos ganan su sueldo, sacan su sueldo, y su sueldo desaparece, no les alcanza. Otros tienen dividendos, ganancias en los negocios, en las empresas, pero viene la quiebra, el fracaso, pérdidas, fracasos, engaños. Muchos acumulan dinero, tienen dinero en el banco, tienen dinero en cosas, pero fracasan. Vienen las pérdidas, y cuando llega la pérdida, claman a Dios y son traspasados por muchos dolores, se enferman. Así es la vida de este mundo. Así Satanás a los incautos los engaña. Pero el cristiano tiene que ser firme. Cuando Dios al cristiano verdadero le bendice, no le bendice para que utilice para sí, le bendice para predicar el Evangelio, para que invierta como mayordomo fiel administrador para ganar almas. No es malo tener negocios, no es malo tener empresas, quizás no es malo tener empleos, pero todo lo que uno ha de recibir en esas empresas, en esos negocios, no es del cristiano verdadero, es de Cristo, y debe administrarlo el 100% para el Señor. Eso es comprender el Evangelio del mayordomo fiel, bienaventurado, feliz. Pero el mayordomo infiel se le quitará, dice, aún lo que tiene, y perderá todas sus cosas. Llegará un momento, dice el apóstol Santiago, que los trabajadores, dice, se levantarán contra los mayordomos. Triste será aquel día. Testimonio para Ministros 335, que podemos aprender. Los cristianos están seguros tan solo al adquirir dinero en la forma en que Dios lo indica y al usarlo por conductos que Él pueda bendecir. Para tener dinero hay que preguntar al Señor. Si Dios te autoriza, si Dios pone en tu mente, si Dios te dice trabaja, produce, ten negocio, ten empresa, respetando los principios que Él ha puesto en tu corazón, bienaventurado, gracias a Dios. Pero la segunda condición es, y al usarlo por conductos que Él pueda bendecir. Toda la ganancia, todo el dinero que tu empleo da, que tu negocio da, que tu trabajo da, debes, dice, utilizarlo bajo la dirección del Espíritu Santo para bendecir, para salvar almas, para invertir en la predicación del verdadero Evangelio, para dar el diezmo a los pastores que predican este Evangelio verdadero de abnegación, renuncia total, ser mayordomos, administradores de Dios. Ese es el Evangelio difícil de predicar, difícil de practicar.
si hay pastores y misioneros que están predicando este evangelio de liberación por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, de los estudios de este mundo, de los trabajos de este mundo, de la ciudad de este mundo, de la alimentación de este mundo, de la agricultura de este mundo y de la ganadería de este mundo, entonces esos pastores, el Espíritu Santo te llevará para dar los diezmos, entregar los diezmos. Y el 90%, el Espíritu de Dios te hará invertir en su debido tiempo, en la forma correcta, conforme el Espíritu te indique. Esa es la única forma segura de adquirir dinero, riquezas o administrar las riquezas. No hay otra forma. Dios nos permite usar sus bienes con el único propósito de glorificarlo a fin de que sean una bendición para nosotros, de manera que seamos una bendición para los demás. Todo debe ser usado para glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Cuándo se glorifica a Dios? Se glorifica a Dios cuando Dios ha obrado en ti. Si Dios te ha hecho obedecer perfectamente como una delicia el día sábado, entonces el creyente glorifica a Dios. Dice: gracias, Señor, que me has dado el sábado y tú has dirigido mi vida. Este sábado ha sido el día más feliz, el día más beneficioso, el día más bueno de toda mi vida. A ti sea la gloria, solo tú puedes obrar así en mí. Eso es glorificar a Dios. Si uno también se ha alimentado correctamente y no le falta nada y tiene una buena salud, glorificará a Dios. Dirá: gracias, Señor, tú me has enseñado a adquirir alimentos correctos, a preparar los alimentos en una forma correcta y a alimentarme correctamente, y ahora tengo buena salud. La gloria sea a ti, porque humanamente yo fallaría, Señor, y estaría enfermo. Glorificar a Dios. Y cuando tus bienes son una bendición para otros, ¿cómo será? Si el Señor te hace comprar libros, o si el Señor te prepara y te manda a predicar, a enseñar, a asistir a enfermos, y muchas almas glorifican a Dios, y muchas almas se convierten, y también aceptan renunciar al mundo, al yo, entonces glorificarás el nombre de Dios. Y aquí dirás: gracias, Señor, tú has hecho la obra en mí, me has utilizado como un instrumento, tú has hecho la prédica, tú has invertido mis medios para el bien de los demás. A ti sea la honra y la gloria. Pero si el creyente dice: yo he predicado, yo he donado, yo ayudo a la iglesia, yo doy mi diezmo como el fariseo, no recibirá la aprobación de Dios. El Señor le dirá en aquel día: malditos vosotros, porque sois obradores de maldad. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? Cuando el Espíritu Santo en vida nueva te hace un administrador. Los que han adoptado la máxima del mundo y descartado las declaraciones de Dios, los que se posesionan de todo lo que pueden obtener en materia de sueldos o bienes, son pobres, ciertamente pobres, porque la ira de Dios está sobre ellos. Todos los que se apoderan de los sueldos, de las riquezas que ganan, realmente terminarán mal, terminarán en pobreza espiritual. Andarán por sendas que ellos mismos han escogido y deshonran a Dios y a la verdad y su bondad y su misericordia y su carácter. ¿Qué podemos aprender de los discípulos? Vamos a aprender de los discípulos para terminar acerca de la economía de este mundo. ¿Cuál es la diferencia con la economía de Dios? La economía de este mundo está basada en los bienes de este mundo, riquezas. Y la economía de Dios está basada en la tierra,
agricultura, el ABC. El libro deseado de todas las gentes 467, allí nos muestra cómo los discípulos fueron liberados de ese egoísmo. Dice, por causa de su egoísmo y su mundanalidad. Ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que Jesús procuraba revelarles. No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Después de recibir el bautismo del Espíritu, comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia y la gloria del Señor. Así que los discípulos, a pesar que andaban con Cristo, vivían con Cristo, no habían comprendido, no tenían todavía, dice, el bautismo del Espíritu. ¿Cuándo recibieron el bautismo del Espíritu? Deseado de todas las gentes, 745. Aquella primera noche de su resurrección, cuando hubo dicho esto, Jesús sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Los discípulos no podían predicar el Evangelio al mundo hasta en tanto que recibieron el bautismo del Espíritu del fuego, la lluvia temprana. Hoy en día el mundo religioso se aventura a predicar sin tener el bautismo del Espíritu. Ese es el mayor engaño que Satanás ha dispuesto para el cristianismo moderno. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial, dice a los discípulos. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la Iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerlos entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Así que el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual, es el que da vida a la nueva vida espiritual, nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y el impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Por eso la justicia impartida. Cada día necesitamos el Espíritu Santo, cada día necesitamos recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. ¿Cuáles son los atributos de Cristo? Amor, gozo, paz, luz, temperancia, benignidad, bondad, fe, gozo, alegría, paz. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Solamente los que tienen la operación interna del Espíritu, dice así textualmente. Si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, en tu mente, en tu vida, tienes la vida de Cristo, la vida de amor, una vida de sacrificio, una vida de poder, entonces estás, dice, expedito, preparado, habilitado para ministrar en la iglesia, para ser líder, para ser maestro, para ser pastor, misionero. Pero mientras todavía el amor egoísta, el amor al mundo, el amor a depender de las cosas de este mundo está en tu corazón,
entonces dice, estás como los discípulos. Los discípulos, hasta la muerte de Cristo, todavía en su corazón egoísta, amaban las cosas de este mundo, aunque habían renunciado a las cosas externas, familia, casa, trabajo, trabajadores, bienes, pero no habían renunciado el deseo de tener un puesto elevado en este mundo. Todos los discípulos querían ser funcionarios, tener un trabajo en este mundo, en el nuevo reino de Cristo que iba a establecer como ellos creían. Pero Jesús los desilusionó. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Para poder establecer un reino en este mundo, Jesús les dijo, primero debe haber cambio de corazón. El reino de Dios debe establecerse en el corazón, el reino de gracia, el reino de amor, el reino de paz, el reino de justicia. Debe primero cambiarse el corazón, les dijo. Y realmente el corazón de ellos comenzó a cambiarse totalmente después de la muerte de Cristo. Pedro dice, cuando negó, su corazón se quebrantó y comenzó la verdadera conversión, recibir el Espíritu Santo internamente en el corazón. El Espíritu solo estaba trabajando externamente, mientras todavía no habían hecho la verdadera conversión. Así es la vida cristiana. Hoy el mundo religioso, el cristianismo, necesitamos a Cristo, necesitamos el amor, necesitamos el Espíritu Santo, la gracia en el corazón. No hay que conformarse con la obra externa del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu en el corazón, la vida de Cristo, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, que es la gloria de Cristo. 2 Corintios 3:18. Entonces, ahora sí, el hombre espiritual progresará, crecerá, dice, de gloria en gloria, de carácter de Cristo en carácter de Cristo, para iluminar el mundo con la gloria de Dios. Sin el carácter de Cristo no se puede predicar el Evangelio. Será un evangelio sin poder. Sin el amor de Dios en el corazón, sin el carácter de Cristo, nuestra vida cristiana no tendrá poder en la familia y en la iglesia. Que Dios pueda bendecir su palabra del estudio realizado. Gracias a Dios y gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio que seguiremos estudiando la obra del Espíritu Santo dentro, internamente, en la vida, en el corazón del creyente. Amén.